consideración porque una de las principales contextos relacionados, por ejemplo, al síndrome de Cushing viene a ser el contexto exógeno. Y en el contexto exógeno hay una conducta muy importante en el área, por ejemplo, de hematología y reumatología, que viene a ser brindar los pulsos de corticoides. Entonces, cuando se le administra pulso de corticoides a los pacientes, una estación de lámina uno puede saber cuáles son los principales problemas que se pueden generar. Por ejemplo, si le van a estar dando pulso de corticoides a los pacientes, ¿qué cosa tenemos que controlar? La glucosa. ¿Qué tenemos que controlar? La presión arterial. ¿Qué tenemos que monitorizar? Los electrolitos. ¿Qué electrolitos? El potasio. Entonces, y si realiza plaquetopenia, porque como ustedes pueden ver ahí también hay de respuesta inmunitaria, sobre todo desfocalización, porque si uno va a inhibir esta respuesta inmunitaria de una tuberculosis larvada o hay un proceso infeccioso dental, con estos procedimientos de pulso, pues la vamos a exacerbar y el paciente puede caer en una septicemia. Entonces, eso tendremos en consideración. Su producción va a estar regulada por la ACTH, que deriva de la molécula de eso es también muy importante, que deriva de la molécula de la propia melanocortina, la concentración plasmática del cortisol libre, estrés, ciclo sueño y vigilia, cumple todo un patrón. Como ustedes saben, ese cortisol sigue lo que es el ciclo circadiano. ¿Cómo es el ciclo circadiano? Ustedes deben recordarse. El mayor pico es en las mañanas y luego disminuye al mediodía. Hay un pequeño aumento a nivel de la parte nocturna, ¿cierto? Ese es el ciclo circadiano. Entonces, valorando ello, también la forma de administración exógena, cómo se va a brindar a los pacientes, tiene que estar relacionado a ello. Con respecto a los mineralocorticoides, se regulan a nivel del sistema renina-angiotensina. Uno de los más importantes es la aldosterona. Estoy muy seguro que ustedes ya saben cómo es el tema de la renina-angiotensina, dónde actúa, cómo es este proceso involucrado a las diferentes enzimas y las acciones de los mineralocorticoides en diferentes receptores. Recuerden que nosotros los receptores tenemos beta 1, beta alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Entonces estas catecolaminas van a generar efectos de ese nivel. Es muy importante que ustedes conozcan esos receptores. Por ejemplo, los receptores alfa 1 adrenérgicos, ¿qué producen a nivel distal? Un vasoconstricción, ¿cierto? Una vasoconstricción importante. Los beta 2 producen una vasodilatación. Entonces, por favor, nuevamente denle una leidita porque es de fisiología. Tenemos alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. Beta 3 relacionado, por ejemplo, en el lipólisis. Entonces, denle una mirada porque todo este escenario está involucrado en eso. ¿Y por qué mencionamos a la lipólisis? Porque justamente cuando veamos un aumento de lo que viene a ser a nivel del cortisol, esos efectos pueden estar involucrados en diferentes áreas anatómicas donde estos receptores van a tomar presencia. Entonces vayamos a un contexto que viene a ser de manera inicial la insuficiencia suprarrenal. Definitivamente la insuficiencia adrenocortical se define como la secreción deficiente de corticoides o mineralocorticoides, la cual se debe generalmente a la disfunción o destrucción de la corteza suprarrenal. Acá dos preguntas importantes. ¿Cuál es la primera causa de destrucción de esta glándula, ¿no? Es importante en nuestro país? Esa pregunta es en base a diferente. Y lo otro es a nivel mundial. ¿Cuál es la primera causa? A nivel mundial es inmunológico. ¿Han revisado el examen del Perú? ¿Lo van a ver ustedes antes del Perú? Van a venir una pregunta de su programa. Entonces, la primera causa a nivel nacional, así abierta la pregunta, es inmunológica, pero como es del Perú,
primera causa a nivel nacional es tuberculosis. Generalmente cuando esta destrucción es mayor de 80%, 90%, tiene que ser una destrucción de toda la glándula, ¿no? Entonces esta insuficiencia suprarrenal es muy, tiene que tenerse en consideración la etiología. Bueno, esta es una línea de tiempo que trata, como ustedes logran ver, todo referente a lo que es la identificación de la importancia de la glándula suprarrenal con respecto a lo que viene a ser el tema de la identificación de las principales hormonas involucradas. La mirada de izquierda a derecha de 1849, Thomas Addison describió un síndrome clínico endocrino con una serie de pacientes que presentaban anemia, presentaban palidez, debilidad y deterioro del estado de salud que culminaba en la muerte. Thomas Addison, ¿no? En 1855 describe los hallazgos en necropsia de 11 casos de insuficiencia suprarrenal y 6 de los cuales se debían a EBC. ¿Okay? Y ahí demuestra que las glándulas suprarrenales son esenciales para la vida, y hay una serie de personajes que van viendo así similar a lo que fue el tema de la insulina. Comienza en 1896 a preparar un extracto de las glándulas adrenales del cerdo y demuestra su efectividad en el tratamiento de la enfermedad de Addison. ¿Okay? Usaron un extracto de líquido de la corteza suprarrenal en 1929 en el tratamiento de esta enfermedad y aíslan en 1952 estas hormonas adrenocorticales y de manera sintética se origina lo que viene a ser la cortisona en 1949. Para 1952 se analiza y elimina la aldosterona y va viendo el contexto del eje hipotalámico para 1981 y definir como parte de ruta de tratamiento la síntesis de identificación de la síntesis de lo que viene a ser la hormona liberadora, viene a ser la SRH. Entonces, esta historia, si ustedes lo ven, es similar a la que ocurrió, por ejemplo, con la de la diabetes, ¿no? Comenzaron a hacer experimentos, luego comenzaron a aislarlo, identificarlo, y obviamente los principales hitos es lo que ustedes van a ver y van a identificar y tienen que tener en consideración, que es el de la parte clínica, porque es lo que nos están solicitando. Ahí logramos identificar, por ejemplo, lo que viene a ser las causas de insuficiencia adrenocortical, ¿no? En el lado izquierdo, el estado normal, ya ustedes saben todo. Importante acá conocer esto del feedback negativo, porque dentro de lo que son algunos tratamientos, y sobre todo la identificación de este cuadro, es valorar la respuesta de este feedback negativo. El hipotálamo, con la identificación de esta hormona que es la CRH, en 1981, ¿se recuerda? Cuando la identificaron, de ahí esta hormona pasa a la parte anterior, a la parte glandular, a la hipófisis. Esta va a eliminar o va a segregar lo que es la ACTH, y es a nivel de la corteza suprarrenal, a nivel de ¿qué capa sería para que elimine el cortisol? La reticular, ¿cierto? Entonces esta va a generar el cortisol y va a ser un feedback negativo, ojo, feedback negativo, feedback negativo. Entonces la mayoría de las, tanto para Cushing como para este síndrome de insuficiencia
insuficiencia adrenocortical, es importante que esto esté bien importante identificado. La eliminación de lo que es la aldosterona y todo este complejo relacionado a la renina angiotensina, recuerden ese mecanismo como la renina angiotensina aldosterona, para ver lo que las variaciones hidroelectrolíticas y de volumen que se van a agregar. ¿Cómo se comporta a nivel de insuficiencia suprarrenal primaria? Que se encuentra en este de acá. En insuficiencia suprarrenal primaria, ¿dónde va a estar el problema? En la glándula suprarrenal. Entonces vamos a tener una acumulación de diferentes hormonas. ¿Cuál se acumularía? La CRH y la CTH. Entonces el tema del feedback negativo no se va a dar y eso simplemente va a estar como las líneas punteadas que se ven acá. No se van a realizar y va a haber un aumento desproporcionado a lo que viene a ser la respuesta en este contexto. Entonces el problema es acá. Y en el lado derecho, que decía en la figura de insuficiencia suprarrenal secundaria por deficiencia de ACTH, definitivamente que el componente alterado se va a encontrar a este nivel, ¿cierto? A este nivel. Todo lo que se encuentra con estas líneas punteadas, lo que va a generar que obviamente no caiga en lo que viene a ser insuficiencia suprarrenal secundaria con estricto contexto, ¿no? Con deficiencia de ACTH. La insuficiencia suprarrenal terciaria, a lo que le llaman, es una escala superior que vendría a ser a nivel de CRH, a nivel del hipotálamo. Algunos solo lo consideran como secundario ambas imágenes, es decir, la capa arriba, es decir, la parte hipotalámica como pituitaria. Ambos lo consideran como insuficiencia suprarrenal secundaria, pero para la bibliografía igual, por favor, insuficiencia suprarrenal terciaria se va a ese nivel de CRH justamente por la importancia de este hallazgo. El síndrome de Cushing. Con el contexto del síndrome de Cushing, como ustedes han visto pacientes con síndrome de Cushing, ¿sí? ¿Han visto ya? Generalmente, como vamos a ver, hay un aumento de cortisol que no se frena con inhibidores habituales y se pierde el ciclo circadiano del cortisol. Como vemos en la imagen, hay un ciclo circadiano en la cual al inicio de las actividades en la mañana hay un aumento máximo del cortisol y hay una caída al mediodía y luego un nadir, como menciona la literatura, nadir en la noche. Este nadir es aumento en la parte nocturna, en contraposición a lo que viene a ser el contexto de la melatonina. Entonces, esto se ve alterado y básicamente, utilizando este término, es causado por la exposición crónica a un exceso de glucocorticoides. Nuevamente, exposición crónica a un exceso de glucocorticoides. Crónica, y puede dar lugar a diversas manifestaciones que van desde variantes subclínicas, cíclicas o leves, hasta variantes graves de inicio rápido. Esta puede deberse a un exceso de cortisol por hipersecreción patológica de ACTH, es decir, una alteración a nivel de hipófisis o tumores ectópicos que estimulan secundariamente la glándula suprarrenal, y esta se va a caracterizar por una ACTH normal o elevada, o por una hipersecreción primaria de cortisol por la suprarrenal o administración exógena de corticoides, una ACTH independiente. Importante de esta lámina, tenemos dos contextos, uno ACTH dependiente y un ACTH independiente. ¿Cuál de las dos es más frecuente? ¿Cuál de estas dos es la más frecuente? Serán los tumores de la gran hipófisis, todo lo que vemos aquí operado en neurología, neurocirugía, es la causa de administración exógena de corticoides. La primera causa, la más frecuente, es la administración exógena de corticoides. Pregunta de examen: ACTH independiente o dependiente. Son las más frecuentes las ACTH independientes relacionadas a la administración exógena
de corticoides. La característica, y ahí se resume bien, el ACTH se encuentra disminuida o se encuentra indetectable. Eso es lo más importante, ¿no? Puede haber variaciones en alguna de las preguntas o cuando ustedes valoran al paciente, lo primero que le van a preguntar es si es el ACTH normal o elevada o ACTH disminuida o indetectable. La etiología de estas. Dentro del ACTH dependiente, nuevamente cerca de la dependiente, la parte superior de los hipófisis pulmones ectópicos, ¿habrá alguna diferencia en lo que es síndrome de Cushing y enfermedad de Cushing? Sí. ¿Cuál es la mayor diferencia? ¿Alguien? ¿Que hay un tumor? Hay un tumor. Y obviamente el fenotipo de lo que viene a ser el Cushing. Entonces la enfermedad de Cushing es importante por eso ver esa línea de tiempo. Dentro de esa línea de tiempo ustedes entenderán que han habido nuevas terminologías. Cuando lo identificaron de manera inicial estaban hablando de lo que era enfermedad, porque era la enfermedad de Cushing. Luego comenzaron a ver ese tema de los síndromes. Dentro de esta caracterización de síndromes solo era la parte fenotípica, pero cuando ya entran a la etiología, sobre todo para ver cuál es el punto de origen, identificaron que esta excesiva producción de ACTH de origen hipoficial, generalmente involucrado un microadenoma, que es el más frecuente, encapsula el término de enfermedad de Cushing. ¿Ok? Es más frecuente en el endógeno adultos, para lo que viene a ser la enfermedad de Cushing. O de CRH de origen hipotalámico, más frecuente en mujeres, por favor. Por esta excesiva producción de ACTH o de CRH tópico, generalmente a partir de un carcinoma pulmonar de células de avena, hemorcarcinoma bronquial u otros, dependiendo de dónde pueda ser el origen, también puede ser locado, pero el más importante de origen hipoficiario descrito para esta bibliografía hipoficiario, el más frecuente en los varones, y en las damas lo que viene a ser el hipotalámico, ¿no? Entonces, tenerlo en consideración a la hora de la valoración de los pacientes. Y el ACTH independiente, el más importante, el más frecuente, tengan en consideración de ello, lean bien las preguntas, es la iatrogénica o la administración de corticoides exógenos. La iatrogénica, identificado como para la respuesta a la mayoría de los exámenes, porque utilizan ese término de iatrogenia, pero estrictamente la iatrogenia es un evento en la cual puede estar involucrado, y eso ustedes lo tienen que tener en consideración, iatrogenia por omisión o por dolo. Omisión porque le brindé el tratamiento y estuve realizando el procedimiento, no hubo dolo, pero hubo un evento adverso, ¿no? Producido por una persona. Pero sin embargo, la mayoría de estos contextos viene a ser porque están recibiendo tratamiento para paliar otras enfermedades. ¿Qué enfermedades reciben glucocorticoides, por ejemplo? Los inmunológicas, las hematológicas, pero un contexto importante que ahora está en aumento viene a ser los pacientes con cáncer, ¿cierto? Las inmunológicas del medio de salud, pero las de cáncer, cuando le hacen quimioterapia, igual les están dando glucocorticoides. Entonces, tenerlo dentro de este contexto, porque es amplio el contexto. ¿Será iatrogénica? No, porque hay un consenso involucrado. Entonces, la administración exógena, en algunos escenarios serían iatrogénicos, pero la administración de fármacos de corticoides endógenos de manera externa, de forma exógena, es la más frecuente. Obviamente, esto va a ser un aumento de cortisol en sangre, la cual se va a generar en la clínica. Algunos contextos de ACTH independiente, voy a ver lo que es un origen suprarrenal más en adultos, y carcinoma mal de infancia, hiperplasia suprarrenal macronodular, displasia micronodular pigmentada familiar, suprarrenales pigmentadas asociado a nervios azules,
cromosomas cutáneos y mamarios, cómo se visualiza también este nivel. Pero lo más importante para este contexto relacionado, pero no se tiene que descartar esto, está el contexto de los corticoides exógenos tema fútbol. Un tema ahí, aprovechando la diapositiva con el contexto de origen suprarrenal, está más que obvio que tenemos que valorar cómo se encuentra la glándulo suprarrenal. Una de las más importantes, sobre todo para ver este tipo de neoplasias, como ustedes muy bien saben, son las tomografías. Por eso es importante que conozcan las dimensiones, cómo se encuentran las características. Como ya han hecho radiología, entonces ahí denle una mirada a cuáles son las características normales y a qué nivel tienen que identificar lo que es la glándula suprarrenal. Entonces, conocer las características de las dimensiones, porque a la hora que ustedes van a ver la tomografía y van a hacer el corte, van a ver que esa glándula, que a veces es el polo superior, tiene una forma de V. Entonces hay que distinguirla bien a la hora de ver el origen. Entonces las dimensiones que ustedes la pueden sacar con el cursor que nos permite hacer las mediciones, verifiquen las dimensiones, porque muchas de estas identificaciones tempranas van a ser a ese nivel, porque van a tener definitivamente pacientes que con ingesta pueden pensar que tienen también una de estas neoplasias. Lo primero que van a estar ellos mismos incluso solicitando son imágenes para poder valorar este contexto y por lo menos tener una ayuda con las dimensiones nos va a ayudar. Bueno, ¿qué es lo que se busca? Y es una de las premisas de la universidad. La premisa de la universidad, para ustedes después de estos exámenes que están dando, sobre todo cuando acaban de ir al salud, es que ustedes dominen la parte de la manifestación clínica. Por ahí nosotros a veces nos enfocamos mucho en contextos un poco más de especialidad tal vez, pero es importante que ahora para su primer objetivo, que viene a ser el examen salud y también lo que viene a ser la residencia, es que estas manifestaciones clínicas la tengan en la teoría y la plasmen en la práctica. No se les puede pasar ninguna de estas manifestaciones. Para ello, dentro del morfotipo del Cushing, valorado por el exceso de corticoides, ¿qué cosa es lo que se tiene que identificar? La obesidad troncular. En este contexto, la obesidad troncular se refiere a la obesidad a nivel central, con cara de una hiena, jiba de búfalo, fosas supraclaviculares llenas, atrofia muscular proximal, denominada como esta miopatía corticosólica, estrías rojo-vinosas. ¿Serán las estrías pardas? No, son estrías rojo-vinosas, no son estrías pardas. Cuidado, simplemente algunos leen estrías y de pronto ahí hay estrías pardas, uno piensa que la misma característica de las estrías pardas. ¿Alguien sabe por qué se forman las estrías rojo-vinosas y no son estrías pardas? ¿O qué diferencia hay entre estrías pardas y estrías rojo-vinosas? ¿Alguien con esa temática? Justamente el tema de las estrías rojo-vinosas es la característica propia del cortisol. Como ustedes logran ver ahí, hay una cierta, definitivamente hay una acumulación a nivel troncular, más a nivel de lo que viene a ser la parte centrípeta, eso es decir, en la parte abdominal, pero en la parte distal hay un consumo muy importante de lo que viene a ser y también en la parte distal de la musculatura, generando esta atrofia muscular proximal. En las partes centrales, que es donde más va a aparecer esta estría rojo-venosa, por la destrucción de esta capa tan importante y la acumulación posterior, se va a visualizar los vasos y eso le va a dar algunas características de lo que vienen a ser estas estrías rojo-vinosas. Pero ¿quién la está produciendo en sí? Es el cortisol. Si ustedes estudian y han visto en fisiología cuáles son los efectos del cortisol, es justamente la destrucción de lo que viene a ser la parte
o la disminución de la función en la parte hematológica, por eso hace anemia, en la parte muscular, por eso hay hipotrofia, y lo que viene a ser la parte de la lipogénesis con la acumulación de nivel. Entonces, no se nos puede o no podemos equivocarnos a la hora de la valoración y sobre todo a la hora del examen, que la característica son estrías rojo-vinosas, no son estrías pardas. Esa es la pregunta que viene en el cerebro. Fragilidad capilar, hipertensión arterial, eso es lo que marcó, astenia, acné, edemas, dolores óseos, cólicos nefríticos, alteraciones psiquiátricas, detención del crecimiento de niños, alteraciones psiquiátricas. Si no lo ven ahí como alteraciones psiquiátricas, alteraciones del comportamiento. Porque si está variado lo que es el ciclo circadiano, todo este contexto lleva dentro de lo que viene a ser el área mental, y una de las premisas, con diferentes nombres, como lo puedan ver, está involucrado el área de la salud mental. Entonces se puede ver alteraciones psiquiátricas o alteraciones del comportamiento. Entonces, estas manifestaciones clínicas es lo que se tiene que llevar a la hora de la evaluación y también se lee en la parte de la práctica. Algunas imágenes dentro de este contexto, ¿no? Son imágenes de peligro, no son imágenes de pacientes que nosotros vayamos a ver, porque tengan mucho cuidado con algunas imágenes que se puedan algunas tardes y puedan traer, por ejemplo, lo que es en emergencias o en los otros cursos que temas que podamos ver, por el tema de cuidado de lo que es hecho de personas y demás. Entonces, para este nivel, voy a identificar lo que es esa cara en una hiena, la jiba, que generalmente está mencionada en ese contexto del aumento de volumen, y la obesidad se completa con la característica de estas estrías rojo-vinosas. Y pregunta también generalmente involucrada en este contexto, por efecto mineralocorticoide de los glucocorticoides, si predomina y orienta un ACTH tópico, también se tiene que tener en consideración las alteraciones hidroelectrolíticas. ¿Cuáles son las más importantes a tener en consideración para este punto? Cuando los pacientes presentan hipernatremia, hipocalemia y por ende van a hacer una alcalosis metabólica. Hipernatremia, hipocalemia y alcalosis metabólica. Entenderán que si estamos frente a un aumento de corticoides, el contexto posterior cuando vemos insuficiencia suprarrenal, ¿cómo serán las alteraciones hidroelectrolíticas? Serán lo opuesto, ¿cierto? Y lo opuesto será hiponatremia, hipercalemia y será acidosis metabólica. Estos electrolitos juegan un rol muy importante, creo que sí, ahora con la coyuntura que hubo, ya ustedes tienen que identificar que tenemos bastantes problemas a este nivel. Vamos a hablar de algunos contextos relacionados. Ustedes ven al paciente, pero tienen que tener en consideración que, por ejemplo, la hipernatremia y la hipocalemia van a generar algunos cambios dentro de lo que es la parte neurológica o vascular. La hipernatremia, ¿cuánto es el valor normal o límite en la cual el paciente se tiene que tener con el sodio? Ya, esos son los valores normales. Pero ya cuando sabes que el paciente va a claudicar o va a tener una convulsión, ¿cuánto es? ¿Saben? 160. Entonces, cuando ya pase ese umbral, de 160, el paciente va a presentar lo que ustedes muy bien en alguna oportunidad habrán escuchado en la televisión, el edema cerebral, pero ya con manifestaciones, por ejemplo, como convulsiones u otro tipo de alteraciones que pueden incluso tener una desenlace. Entonces, ese punto de corte no tiene que ser vulnerado, siempre para abajo. Y el manejo que ustedes le vayan a hacer, como ustedes muy bien saben, tienen que disminuir la cantidad
no pasa, pues el mayor de ¿cuántos? La cifra que ustedes tienen. Si está elevado, ¿cuánto tienen que disminuir al día? Dentro de 24 horas. 8. En promedio 8, siendo un poco más estrictos, hasta 6, ¿no? Porque no tenemos que pasarnos por de 10 al día, ¿no? El descenso, porque vamos a generar, porque es una crisis continua. Entonces, esta disminución de lo que viene a ser el grado de hipernatremia la tienen que realizar lentamente, progresiva, con un descenso de aproximadamente, como dice la doctora, de 6 a 8 mil equivalentes por litro durante 24 horas. Durante 24 horas. La forma como lo vayan a realizar, igual en la práctica lo tienen que ver, es por medio de la administración vía endovenosa o vía oral. La mejor forma para disminuir el grado de hipernatremia, ¿cuál será? ¿La endovenosa o la oral? ¿La? Oral. Entonces, la oral, la vía oral, son la que le colocan a los pacientitos y le están dando 200 cc de agua, la que se consume. Ustedes también consumen, se le da, y como es de manera fisiológica, el paciente está realizando el proceso. En cambio, cuando ustedes lo hacen por vía endovenosa, estas sí pueden tener mayores variaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado, no se tiene que pasar más de 8, estrictamente más de 10, pasar más del interior, hay que tener mucho cuidado en el seguimiento. Si no lo han visto en la práctica, tengan en consideración, porque si van a ver el paciente con Cushing, tienen que saber cuáles van a ser los principales problemas de estos electrolitos. Otro contexto adicional para este punto es cada cuánto se tiene que sacar los exámenes del laboratorio, porque tú vas a estar modificando el sodio y vas a decir, claro, tengo que tener de 6 a 8 y que entre 24 horas. Tu seguimiento de exámenes del laboratorio de electrolitos, ¿cada cuánto va a ser? De acuerdo a tu intervención. Es cada 4 horas. O sea, para que vean cómo es la dimensión de estas alteraciones electrolíticas, en las cuales tienen que estar sacando cada 4 horas los exámenes para ver cómo va disminuyendo. Porque si de pronto te disminuye en 4 horas 4 equivalentes, pues ya tienes la alarma para ahí nomás quedar en esto y ya no seguir. No es de que si voy a bajar estos puntos en 24 horas, no es de que voy a pedir los electrolitos después de 24 horas. Ese no es el tema. ¿Sí se entendió? Porque imagínate que yo pidiera después de 24 horas y nunca me percaté que está en 160 y ahora está en 98, 100, ya le generé un daño al paciente. Por eso el seguimiento de este descenso tiene que ser con seguimientos cada 4 horas. Eso por respecto al hipernatremia. Y en el electrocardiograma, ¿habrá algún hallazgo con respecto a la hipernatremia? ¿Sí? ¿Qué hallazgo podría ser? ¿Alguien? ¿Se acuerdan del complejo QRS? El complejo QRS. La despolarización de la membrana de lo que viene de la despolarización de este pico es por medio de la fase 0. ¿Se acuerdan de las fases? Mira, la fase 0 es por el ingreso de sodio. Es el ingreso de sodio por medio de los canales rápidos de sodio. Entonces, en esta fase 0, uno va a ver la hipernatremia. En este QRS ya no vas a tener la dimensión. El valor normal de todo este QRS, ¿cuánto es? ¿Se acuerdan? 0.12 a 0.20, sino que el complejo se va a estrechar. Entonces, si yo veo un complejo estrecho, es porque justamente está entrando bastante sodio y se está estrechando el QRS, ojo, y por ende todo este contexto. Pero el QRS se va a estrechar. Hipocalemia, el otro contexto. En el contexto de hipocalemia con este paciente, ustedes van a ver hay hipocalemia moderada, severa. Una de las causas de paro, por eso hay que tener en consideración con este contexto, ¿cuáles son una de las causas de paro?
¿Se acuerdan de los principios? 5H, 5T. ¿Llevaron principios? Sí, ¿no? ¿Llevaron principios? ¿Cuál es la causa de paro? 5H, 5T. ¿Se acuerdan? Se encuentran dentro de las H's, se encuentran hipocalemia o hipercalemia, los dos. Dentro de ellas, la hipocalemia moderada, severa, no va a haber tanto problema en la ley, moderada y severa, sí. Causa de paro de la hipocalemia. ¿Cuál será más fácil revertir cuando hay un paciente en paro? ¿La hipercalemia o la hipocalemia? Generalmente se refiere que la hipercalemia. Menciono ello porque si el paciente tiene hipocalemia y ha hecho paro, ¿cómo ustedes van a abordar a ese paciente? ¿Le tendrán que colocar potasio? Porque si no va a seguir en paro. Entonces acá viene la consulta. Ustedes saben que el potasio también mata por potasio, ¿cierto? Entonces, en este escenario de paro cardíaco, al paciente hay que colocarle potasio. Entonces, ¿cuánto de potasio le van a colocar intraparo? Una ampolla, 2 ampollas, 3 ampollas. ¿Cuánto será? Si ustedes van a hacer la revisión del ACLS, por favor, lo dejo así en claro, hagan la revisión del ACLS. El tema de la hipercalemia, el manejo del paciente en paro con hipercalemia, es complicado, pero mucho más complicado es este contexto de la hipocalemia. Si tú sigues el ACLS, tienes que administrarle 20 equivalentes y hacer un control, pero estás en paro. El paciente está en paro, entonces todo el mundo está reanimando y debe haber una persona externa que tenga que hacer la medición. Porque ¿qué va a ocurrir si tú no realizas mediciones adecuadas de lo que es una causa de paro? Te vas a ir a la otro contexto, si tú administras de manera indiscriminada a la hipercalemia, el paciente es ese contexto involucrado para este punto. ¿Ok? O sea, los electrolíticos son importantes. Alcalosis metabólica. ¿Por qué la alcalosis metabólica? Todos estos elementos, tanto la hipernatremia, sobre todo los electrolitos, de por sí juegan un rol importante en lo que viene a ser el medio ácido-base. Este denominado suero, para hacer la analogía, ese denominado suero fisiológico, ¿realmente es fisiológico? El suero que dice cero fisiológico 0.9, ¿es fisiológico? Ese nombre aquí se lo dio, la marca, ¿no? Fisiológico. ¿Es fisiológico? No es fisiológico. Tiene una mirada a cuántos equivalentes trae el suero, ese suero denominado 0.9, cuántos equivalentes de suero trae y cuánto de cloruro trae. Un contexto de suero fisiológico, con nosotros no solo somos sodio y cloruro, y menos los equivalentes que ingresan. Cuando ustedes van a ver, por eso les digo, vayan viendo el taller de ácido base también, la forma de interpretar el medio interno, imagínense que la pizarra es el medio interno, ahí está sodio, cloro, y la fórmula que ustedes utilizan solo valoran sodio y cloro, pero el suero no es sodio y cloro, el suero, todo este suero también hay proteínas, también hay fósforo, hay albúmina, y también sobre ello este sodio ingresa con volumen, ustedes saben, es osmótico, y va a variar. Entonces cuando uno le administra a los pacientes o tiene hipernatremia y tiene volumen, pues también va haciendo alteraciones dentro de una de las alteraciones que va a producir por este efecto y también por la misma hormona es la alcalosis metabólica, para que lo tengan en consideración. Dentro de las valoraciones y algunos puntos que se puede hablar acerca de este exceso de también se agrega algo muy importante
que viene a ser ¿qué hormona relacionada a la sexualidad se produce a nivel de la glándula suprarrenal? ¿Alguien? ¿Qué hormona es? ¿Se acuerdan? O sea, los andrógenos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de los andrógenos? También se produce a nivel de la glándula suprarrenal. Una muy importante es la pírido, ¿se acuerdan? Epi, androste. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Búsquenla ahí por favor. Es muy importante, es una de las hormonas relacionadas a la parte energética. ¿Por qué? Porque cualquier alteración a este nivel de las glándulas suprarrenales, como ustedes han visto, si va a producir andrógenos, ¿qué cosa puede producir en los pacientes pediátricos? La virilización de las pacientes pediátricas, ¿no? Desde su nacimiento. Entonces pueden ser pacientes que externamente pueden tener un contexto relacionado a la virilización, por ejemplo, aumento del clítoris, algunas alteraciones a nivel de los mayores, todo esto debido a algunas alteraciones a nivel de glándulas adrenales. Podría recalcar con respecto a la patología de las alteraciones a nivel de la glándula adrenal como los tumores. Sí, vamos a ver, y esto sí, por unos pacientes que se han visto, incluso en los hospitales, es que las glándulas adrenales, en el contexto de adenomas, generalmente tienen un comportamiento benigno, pero cuando es un carcinoma suprarrenal, el manejo de estos pacientes y el pronóstico de ellos es muy deleterio. Su pronóstico es muy deleterio. Entonces, tener en consideración que estos pacientes con carcinoma suprarrenal, una vez identificados, en las cuales en la tomografía uno puede tener algunas sospechas, igual como las que hemos mencionado anteriormente, áreas de aumento de volumen con centro necrótico y con lo que vienen a ser áreas hiperdensas, ¿no? En general nos podrían indicar que nos encontramos frente a un carcinoma suprarrenal. Entonces, tenerlo en consideración, sobre todo cuando hay el contexto ya identificado en el lado derecho un carcinoma suprarrenal, son, para resumir, dentro de las glándulas adrenales, dos contextos, uno benigno y uno maligno. Dentro del benigno, generalmente involucrados los adenomas. Si son adenomas, van a generar mayor producción de estas hormonas sexuales, puede llevar a la virilización, como ahí está escrito también, alteraciones menstruales, signos de virilización, que orientan a un carcinoma suprarrenal, del varón en la atrofia testicular. Ambas pueden llevarse a este contexto, pero una vez identificada, y por eso lo mencionaba, la identificación de la glándula en una imagen de tomografía en la cual tú vas a ver áreas de necrosis, aumento de esta glándula en general, tiene que ser rápidamente identificada y valorada por oncología, porque el pronóstico es muy deleterio. El tratamiento, cualquiera que se le vaya a brindar también al paciente, no marca mucha expectativa ya una vez identificado. Entonces, para que lo tengan en consideración. No se olviden, con respecto a lo que viene a ser la característica del paciente con este contexto relacionado a las estrías profundinosas, nuevamente la perturbación emocional, la cara de luna, la osteoporosis, me he olvidado mencionarles ese contexto. Generalmente los pacientes obesos, ¿cómo se encuentran? Solo obesos, ¿cómo se encuentra la parte ósea? ¿Se encuentra con osteoporosis o se encuentra un poco normal? ¿Alguien vio eso dentro de la obesidad? ¿Lo vieron? El contexto de la parte ósea, si bien va a presentar dolores articulares y puede presentar alteraciones en las articulaciones por el peso, la parte ósea no se encuentra alterada. En el síndrome de Cushing sí va a presentar esta osteoporosis. Va a haber hipertensión, la joroba de búfalo, la obesidad, los tumores obviamente adrenales, de hiperplasia que tener en consideración, la piel se encuentra delgada,
arrugadas, las estrellas más involucradas en la parte abdominal, pero rojo vilosas. Si en el examen vienen estrellas abdominales, igual tienen que leer, lo van a marcar de frente, por favor, porque es uno de los errores más frecuentes. Debilidad muscular y úlcera de piel que sanan lentamente. Son esas características clínicas del síndrome de Cushing. El diagnóstico sindrómico. Bueno, creo que queda ya con lo que hemos hablado. Si yo veo a una persona con todas las manifestaciones clínicas, o me le han comentado, cualquiera sobre ellas, yo puedo percibir o inferir de que este paciente pueda tener todas las causas, tanto frecuentes o no frecuentes, de lo que son el origen de este síndrome de Cushing. Pero para ello, yo tengo que hacer un diagnóstico de este síndrome. Y dentro de estos síndromes yo tengo estos de acá muy importante para hacer un screening, pregunta de examen. Dentro de estos screenings, ¿cuál de ellos es el que más se realiza? ¿Alguien ya realizó uno de estos exámenes en la práctica? ¿Cuál creen que será el más accesible a la mayoría de los pacientes? El primero, a todos se les colocará un test de supresión rápida con dexametasona, el Dexa 1. Tendrá que comprar su dexametasona, ¿no? Y aplicárselo en la noche. O sea, por ahí vayan incluso el contexto. O será almacenar el 24 horas. ¿No? Eso es un poco más factible. Miren, cortisol libre en orina de 24 horas. Entonces al paciente es mucho más barato, ¿cierto? No tiene mucha logística. Se puede realizar en la mayoría de los establecimientos. Entonces solicitar al paciente un cortisol libre, hacer esta medición de cortisol libre en orina de 24 horas, es muy importante para hacer este diagnóstico de screening. Barato, rápido, que se va a realizar con estos pacientes. Obviamente rápido para la valoración, ¿no? La recolección de 24 horas. ¿Ya? Y acá hay algunas cifras involucradas. También se puede realizar los otros dos, que también lo están realizando en sus hospitales. Y ahí es el test de supresión rápida con dexametasona 1 miligramo nocturno. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? El test de Nugent. El test de Nugent. ¿Qué otro nombre en su comunicación, en sus sedes van a utilizar? Dexa 1. Entonces cuando ustedes escuchen Dexa 1 o test de Nugent, ¿a qué se refiere? A este tipo de procedimiento, que es un procedimiento de test de supresión. ¿Qué están suprimiendo con la administración de dexametasona? El feedback. ¿Qué están suprimiendo? Si le están dando dexametasona, ¿cómo se encontrará el ACTH? ¿Cómo se encontrará el cortisol? Entonces, claro, eso es lo que yo espero, pero si no lo presento, hay que tenerlo en consideración para el diagnóstico. ¿Ok? Tengan también en consideración la valoración de este cortisol plasmático, que es en menos uso, de menos de 1.8 microgramos al día a las 8 de la mañana, después de descartar el síndrome de Cushing. En general, estas cifras han estado variando mucho. Para la bibliografía es 1.8, por ahí hay una bibliografía que menciona de 1.4 microgramos por decilitro. Entonces, cada uno de los hospitales, según la guía que vayan manejando, tengan en consideración cuánto tiene que ser la cifra que ustedes van a estar determinando. Incluso en el mismo entorno hospitalario, algunos hospitales o servicios de endocrinología van variando según la experticia que ellos vayan valorando. ¿Ok? Entonces, y el otro que queda es el cortisol en saliva a las 23 horas, ¿no? A tener en consideración cuando van a valorar los pacientes. Dentro de ellos, nuevamente, pregunta de examen o valoración. ¿Cuál es la más
¿Cuál es la más fácil, ¿no? Que menos costo tiene? O sea, las bondades que pueden presentar es el cortisol libre en orina de 24 horas. Porque todos ustedes, en todos los hospitales, por más recursos que no puedan disponer, estos exámenes sobre todo el cortisol libre en orina lo van a utilizar. Sin embargo, no olvidar y darle una mirada a cómo están realizando el test de supresión rápida con dexametasona. Es el famoso DEXA-1 que le llaman, dexametasona 1 miligramo nocturno, o el test de Dube. Todos ellos, no se olviden en dónde se utilizan, es en el screening, No estoy hablando de confirmación y diagnóstico definitivo, es screening. La confirmación, esto ya es confirmación. Y acá viene un contexto relacionado al test de supresión débil. Está utilizando también dexametasona, pero ¿cuánto es ahí? Es 0,5 miligramos cada 6 horas durante 48 horas. Es decir, 2 miligramos, ¿no?, en este periodo. Y luego de estas 48 horas van a hacer medición. Y con esto van a confirmar que el paciente tiene cortisol relacionado a cortisol libre en orina 24 horas. Ojo, es screening. Para el contexto de la confirmación también se utiliza este contexto de la administración de dexametasona de 0,5 cada 6 horas durante 48 horas. ¿Quedó claro? ¿Sí? Uno es screening, uno es confirmación. Entonces, para que quede, por favor, el diagnóstico sindrómico. Pregunta de examen. Recuerden que la pregunta de examen ahora ya no es solo pregunta sin relación. Si viene un paciente con clínica, por ejemplo, paciente, mujer de 24 años que no puede subir las escaleras, refiere cansancio, dificultad para subir las escaleras y demás, presenta aumento de volumen a nivel de, hace una descripción de exoftalmia. ¿Cuál es su presunción sindrómica o cuál es su presunción? ¿Qué tendrá? Hipotiroidismo, Cushing, hipertiroidismo. ¿Cuál marcaría? Típicamente, ¿qué cosas están pensando en? Hipertiroidismo. Para el caso anterior, dentro de los laboratorios, ¿qué esperaría encontrar? Y ahí se les va a dar todas las pautas y ustedes tienen que identificar cuál es el laboratorio para un cuadro de hipertiroidismo. Está facilito, ¿no? T3 y T4 deben estar aumentados generalmente. O sea, van a preguntar del eje. Dentro del mejor tratamiento para ese paciente, ¿cuál ustedes brindarían? O sea, ese caso clínico son 3 preguntas. Si de pronto me marcan que es un Cushing y en el tratamiento la atinan, esas 2 preguntas que ya luego la atinaron ya no sirven. Porque ¿qué cosa era? Tienen que identificar el cuadro. Esas preguntas son las que están viniendo ahora en la mayoría de los exámenes. Nos han indicado que tiene que ser una de las preguntas o prototipos que ustedes tienen que tenerlo en consideración. Entonces, paciente que viene fenotípicamente, ya que lo hemos visto como 3 láminas, un paciente con Cushing, ¿qué examen de screening se va a utilizar? El test de Nugent, que también es conocido como DEXA-1, y ¿qué más? ¿Cómo? ¿Recuerdan? Test de Nugent. Y luego la medición de 24 horas de cortisol. Entonces viene a ser la cortisol. Ese es el screening. Y luego se van para la confirmación. Y para la confirmación se van con la administración dentro de las 48 horas de dexametasona 0,5, 2 miligramos, o cortisol nocturno o cortisoluria mayor de 3 veces el nivel normal para la confirmación. Y como todos tenemos que tener la parte etiológica,
y esto ya va a un contexto de exámenes auxiliares que se van a intervenir, porque claro, es fácil diagnosticar el Cushing y hacer de hecho la confirmación diagnóstica, pero acá viene a ser el tema, ¿dónde se encuentra el origen del contexto? Pero teniendo en consideración que la mayor cantidad de frecuencia está involucrada en la parte exógena, si hubiera una parte endógena se hará la determinación de ACTH plasmática, y si se encuentra aumentada o normal tendremos que pensar en lo que es un ectópico, y si se encuentra disminuida a nivel de la glándula suprarrenal. Entonces este es el eje para el diagnóstico sindrómico que tenemos que tener dentro de la valoración de estos pacientes. Entonces, si estamos hablando que vamos a determinar el ACTH plasmático, cuando se encuentra aumentada, ¿de qué vamos a pensar? De un cuadro ectópico, y se encuentra disminuida de un cuadro suprarrenal. Para ese punto de la determinación o diagnóstico ectópico, va a distinguirlo en un ACTH independiente. Entonces, en este ACTH independiente, con esta cifra menor a 10 picogramos por mililitro, o según la valoración o el valor normal en cada hospital, tenemos que buscar una causa suprarrenal, un adenoma, carcinoma o hiperplasia nodular. ¿Qué es lo que vamos a pedir? Una tomografía de suprarrenal. Algunos ingresarán inicialmente con una ecografía o un ecodoppler, pero la tomografía, por sensibilidad con contraste, se tiene que solicitar. No olvidar las características también dentro de la valoración de la tomografía, por favor, porque eso es lo que también están incidiendo. ¿Cuáles son las características de una tumoración? Por ejemplo, en estas glándulas, necrosis central, presencia de calcificaciones, aumento irregular, todas esas características se tienen que identificar en la tomografía suprarrenal. Y las ACTH dependientes, ¿no?, en las cuales va a ser un contexto de la diferenciación de la parte hipoficiaria o ectópica, los ectópicos suelen tener cifras elevadas, y ahí entran otros contextos que están involucrados. Hemos visto que hay una administración de una cantidad débil, entre comillas, de corticoides. Para la valoración y búsqueda de lugares ectópicos que tienen mayor producción, se coloca una dosis mayor de lo que pueden hacer corticoides para ver ese contexto. Más exámenes o más pruebas, por ejemplo, se encuentran involucradas este contexto relacionado al test de supresión fuerte con dexametasona, pero experimentado. ¿Cuánto es? ¿Será 0.5? Ya no es 0.5, ahora es 2 miligramos cada 6 horas, durante 8 horas. ¿Cómo se llama eso? Es el test de Lieder. Con esto ya se logra visualizar frente a qué nos encontramos. Frente a si hay una supresión y el cortisol plasmático disminuye, bueno, el problema va a ser a nivel de hipófisis. Pero si no suprime, va a ser netamente un ACTH ectópico. ¿Qué exámenes después de la identificación de un ACTH ectópico se tienen que buscar? Por ejemplo, endovascular, generalmente a nivel del sistema nervioso central, se tendrá que hacer una valoración de lo que es por medio de angiografías, ¿no?, para poder identificar también dónde se encuentra este tumor valorado. Entonces tenemos una supresión débil y una supresión fuerte. Para este contexto, la supresión fuerte nos va a ayudar a ver si es un contexto ectópico o un contexto basado en la parte de la hipófisis. Otro test importante es el test de CRH de desmopresina, no muy utilizado actualmente en nuestro ámbito hospitalario por dos contextos. Uno es por la disponibilidad de la logística, porque entenderán que la desmopresina, ¿ustedes han visto la desmopresina? ¿Han visto este fármaco alguna vez? La desmopresina
Utiliza la diabetes insípida, una patología como diabetes insípida. ¿De qué trata la diabetes insípida? Es la alteración de los receptores de vasopresina. Entonces la desmopresina, la forma de administración es endovenosa o vía inhalatoria, es por medio de PAF que se dan a nivel de las fosas nasales. Entonces uno de los principales limitantes es la disponibilidad de desmopresina, tanto endovenosa como por medio de estos PAF para el tratamiento. ¿Qué les suena que puedan utilizar en su hospital? Desmopresina, vasopresina. Entonces en algunos hospitales, en vez de hacer este test con desmopresina, utiliza vasopresina. La vasopresina sí se encuentra en la mayoría de los hospitales. Es costosa, pero se encuentra en comparación con la desmopresina. Entonces para este test, si es que lo realiza, en las cuales aparte de tener la desmopresina, también se tiene que ver lo que es la hormona, la CRH, y eso involucra también un contexto inmunológico que se tiene que solicitar por un laboratorio adecuado. Van a administrar la desmopresina, miren, intravenoso, y se determina el cortisol y ACTH. Si aumenta, es una enfermedad de Cushing, ya saben dónde es el problema, y si no aumenta, es un síndrome de Cushing ectópico. Entonces, este examen nos va a ayudar bastante dentro de la valoración si es una enfermedad de Cushing o es un síndrome de Cushing ectópico, ¿no? O sea, el problema está en el nivel de la glándula o se encuentra en un contexto ectópico. Nuevamente le repito, si no hay presencia de desmopresina, porque acá le están comentando intravenosa, hay desmopresina inhalatoria. Si no hay desmopresina inhalatoria, hay algunos protocolos que pueden utilizar la vasopresina. Entonces, a la hora que ustedes van a estar en la práctica o van a ver pacientes con ello, vean bien cómo lo están realizando, si es netamente con la presencia de este fármaco o con un análogo que puedan realizar. Este de acá no es tan utilizado, pero tenganlo en consideración, el test de mendopirona. Igual nos va a ayudar a diferenciar si es una enfermedad de Cushing o es un síndrome de Cushing ectópico. Muchos exámenes de laboratorio que al final los pacientes, cuando es un contexto relacionado a un cuadro ectópico, pasarían por una resonancia magnética superficial, con gadolínio. Como ustedes pueden ver, incluso puede ser normal en un 50% de los Cushing superficial. Entonces, tener en consideración que después de hacer el diagnóstico, después de hacer la valoración si es ectópico o es netamente de la glándula, tienen que sacar diferentes estudios. Entonces, ¿cuál es el punto más importante en el Cushing? Identificar dónde es la etiología. Entonces ahí ya conviene ver y apoyarse de diferentes estudios de laboratorio, porque no netamente es apagar el fuego, sino saber de dónde está originándose el problema. Entonces para ello, por eso estas determinaciones de diferentes hormonas y bastante duda porque son los exámenes de imágenes. Este sí acá es muy importante, ya que se ha hecho muy frecuente en la mayoría de los reportes y sobre todo de los estudios. ¿Cuáles son? El cateterismo de senos petrosos inferiores. El cateterismo de senos petrosos inferiores. Por favor, para que no nos perdamos, el cateterismo de senos petrosos inferiores es la valoración y justamente la identificación por medio de radiología intervencionista para poder valorar cómo se encuentran estas estructuras y poder ver si a ese nivel se encuentra alguna alteración, la cual nosotros podemos inferir que es la etiología de esto. Otra de ellas son las tomografías con importantes suprarrenales y la gamografía tomográfica. Entonces, como logran ver, son diferentes estudios basados en la identificación si el tema es netamente a nivel hipoficiario, es un ectópico o también hay problemas a nivel de la glándula suprarrenal. Diagnóstico diferencial del síndrome de Cushing.
es decir, los síndromes pseudo-Cushing. Dentro de ellos, lo más frecuente es que haya obesidad, depresión, alcoholismo y enfermedades que cursan con gran estrés. Bueno, son fenotipos en los cuales la mayoría de los falsos positivos se dan en estos pacientes. Pero por ello, nuevamente, la clínica del paciente, el screening, el diagnóstico confirmatorio y luego la valoración etiológica es lo que se tiene que hacer con los pacientes con Cushing. Entonces, para terminar el tratamiento, nuevamente, la enfermedad de Cushing, ¿dónde va a estar el problema? En la el síndrome de Cushing suprarrenal. La enfermedad de Cushing, ahí dice el síndrome de Cushing suprarrenal, ¿cierto? Cuando hay la enfermedad de Cushing, donde el problema es la hipófisis, la cirugía transesfenoidal de 80 a 90% cura. Obviamente va a provocar insuficiencia suprarrenal transitoria dentro de los 6 a 8 meses. Si ya han visto un paciente con una cirugía transesfenoidal y piensan que ha sido curado, no, como ahí muy bien dice, 80 a 90% cura, no es que sea el tratamiento definitivo. Por eso incluso hay reingresos después de la valoración de 6 a 8 meses de su tratamiento. Ojo, si no cura, por eso era lo que les comentaba, porque muchos de los pacientes piensan que eso les va a curar, porque es una cirugía compleja, ¿no? Cruenta. ¿Ustedes han visto cirugía ya transesfenoidal? ¿O han visto algún paciente o cuando lo vean van a ver de que todo el procedimiento lo hacen por la fosa nasal, ingresan a la base del cráneo, ¿no? Perforan, ¿qué van a perforar la silla? Porque realizan el procedimiento. ¿Cuáles son las complicaciones de este procedimiento? Las complicaciones de este procedimiento, uno del seguimiento que tienen que hacer es de que haya una fisculización. Entonces el paciente, y eso van a ver ustedes dentro del tratamiento, va a venir con bastante secreción, o puede referir secreción nasal, transparente. ¿Qué les puede hacer pensar a ustedes que esa secreción puede hacer? Líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo lo van a identificar? ¿O cómo pueden ver que realmente el líquido cefalorraquídeo y no sea una secreción nasal que tiene el paciente? Primero por la persistencia, ¿no? Porque eso nosotros por supuesto va a haber líquido cefalorraquídeo, el paciente se va a quejar. Y otro contexto es ver el pH. El pH. Entonces el líquido se tiene que valorar el pH y la celularidad. Entonces con ello se confirmaría también en una imagen que estamos frente a una fiscalización. Entonces, a los pacientes que ustedes puedan ver van a ser a los operados que van a venir con ustedes, a los pacientes con clínica deficiente para el diagnóstico o para screening. Entonces, los escenarios en los cuales ustedes van a ver a estos pacientes son múltiples, por si acaso. Y dentro de la mayoría de los mensajes o las comunicaciones que tienen los pacientes es que ellos piensan de que este contexto se va a solucionar por la cirugía transesfenoidal. Como ahí dice, no cura. Para los que no cura, ojo, ¿qué se realiza? Radioterapia hipoficial. La radioterapia hipoficial. Si persiste la no curación, ojo, sería suprarrenalectomía bilateral, que implica definitivamente insuficiencia suprarrenal definitiva y se le tiene que dar tratamiento sustitutorio con glucocorticoides y definitivamente no solo ello, ¿no? Sino mineralocorticoides. Le dan una radioterapia previa. Ok. Algunos porcentajes, 80%, 20% y como es 80%, 90% y 100%. Porque una vez erradicado el problema, ¿cuál viene a ser? La glándula que lo va a producir, si le hacen esto, se podría hablar de curación. Se podría hablar de curación. Entonces, el escenario planteado dentro del tratamiento de cirugía transesfenoidal cura el tema relacionado a la enfermedad de Cushing. ¿La cirugía transesfenoidal cura completamente? No. ¿Cuál va a curar?
en un 100%, o sea, utilizar ese término, la suprarrenalectomía bilateral. Porque si no tenemos suprarrenal, pues ya no vamos a tener eliminación. Por favor. Ahí hay algunos porcentajes, 80-90%, pero los demás porcentajes, si se llega al 100%, sería la quirúrgica. En el tratamiento del síndrome de Cushing suprarrenal, la suprarrenalectomía unilateral en adenoma y en carcinoma. Recuerden que el pronóstico del carcinoma es muy pobre. Bilateral en hiperplasia nodular. Este tema sí es muy importante, porque cuando nos está hablando de que, por ejemplo, en este contexto del tratamiento, bilateral en hiperplasia nodular, entonces identifiquemos que cuando tengamos en una imagen dos lesiones, obviamente cada una en ángulo suprarrenal, frente a qué contexto estamos involucrados, a una hiperplasia nodular del ángulo suprarrenal. Entonces hay que ver todo el contexto involucrado en ello. Su respuesta generalmente es adecuada a la parte quirúrgica, pero si esta progresara a carcinoma, que generalmente no es bilateral sino que es unilateral, su pronóstico, como nuevamente menciono, no es el más promisorio. Tratamiento médico. Todos los mencionados ahí son tóxicos para las suprarrenales en carcinomas no operables. El mitotano, ketoconazol, aminoglutamide y metoclopidina. Tengo entendido que incluso algunos han sido retirados de la FDA por su contexto de la toxicidad. No es porque seamos países en desarrollo que nosotros lo utilicemos, pero en el contexto de lo que es que actúa como una quimioterapia, como un destructor de células, sobre todo dirigido a la parte de lo que es la glándula suprarrenal, tiene que tenerlo en consideración, porque si el tema de la suprarrenalectomía no ha mejorado, no ha ayudado o tiene complicaciones, pues definitivamente se tiene que realizar este procedimiento. Asimismo, entenderán de que para unos escenarios se utilizará uno de estos y no otros. Por ejemplo, si hay pacientes jóvenes y demás, ¿utilizaríamos tratamientos médicos con estos tóxicos suprarrenales? No, porque a esos pacientes se les tendrá que brindar la expectativa quirúrgica. Mujeres, enfermedad reproductiva y otros escenarios particulares. Entonces también no es de que sea un sine qua non en la cual solo uno u otro vamos a utilizar. ¿Quieren descansar un poquito?